Bienvenido a una nueva webinar de Iberley College. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la retribución de los administradores en el ámbito del impuesto sobre sociedades. Esto es, si es deducible o no la retribución que perciben los administradores como consecuencia de su trabajo en la sociedad. Para responder a esta cuestión, lo que habríamos de conocer, en primer lugar, cuál es el problema que se está planteando en la práctica. Y el problema es que en aquellos casos en los que un administrador de cualquier empresa, desde una pequeña ferretería o una gran empresa, si lo que cobra un administrador por ser administrador no tiene cobertura estatutaria, esto es, si los estatutos de la sociedad donde trabaja aquella persona se asoció o no como administrador, no está prevista la retribución en los estatutos, el criterio que se está manteniendo por parte de la agencia tributaria y por el Tribunal Económico Administrativo es que estamos ante un gasto que no es deducible, no tanto porque sea liberalidad, sino porque es contrario al ordenamiento jurídico. Es un gasto ilegal en el sentido que se paga sin cobertura estatutaria. Ello nos lleva a la primera cuestión. Que es que legalmente hemos de tener presente que el cargo de administrador se presume por ley gratuito, salvo que los estatutos de la sociedad prevean expresamente que se va a retribuir y con qué sistema se va a retribuir. Por ejemplo, a través de una cantidad fija que se abone mensualmente. Esto quiere decir que las empresas deben hacer constar en sus estatutos sociales que el cargo está retribuido en el caso que decidan retribuir las funciones del administrador. Esto nos plantea una segunda cuestión. ¿Qué son funciones de administrador? Las funciones de administrador son las funciones por ser director general, por ejercer las gestiones de máxima dirección, de las que están en la cúspide, lo equivalente a lo que sería un gerente, a lo que sería un consejero delegado. No por despachar en la tienda de ferretería, no por reparar los automóviles en el pequeño taller del que soy también propietario, no por ser el responsable de un departamento pues, de I+D, no, por dirigir, por dirigir. He de tener una retribución por dirigir. Y esa retribución por dirigir ha de estar en los estatutos. No la cuantía, sino el hecho de que se me va a retribuir por dirigir, en mi calidad de administrador, y cómo se va a retribuir, mediante una cantidad fija. Pero recuerdo que la retribución se presume gratuita. Eso nos lleva a que no es obligatorio retribuir por la función del administrador. Y aquí no juega lo que fiscalmente se conoce como operaciones vinculadas. Si estamos hablando de un administrador, si los estatutos dicen que el cargo no es retribuido, no hay retribución, y si los estatutos dicen que el cargo es retribuido, sí que tiene que haber retribución. Es igual que yo ejerza estas funciones. Lo importante es si cobro o no cobro. Por tanto, primera cuestión esencial. ¿Qué dicen nuestros estatutos? Reitero, si dicen que es gratuito, no puedo cobrar por esas funciones y si cobro, no son gasto deducible. Si dicen que es retribuido a través de una cantidad fija, no se plantea ningún tipo de problema, estamos ante un gasto fiscalmente deducible. ¿Y qué han dicho los tribunales al respecto? Bueno, pues los tribunales han dejado claro, inicialmente el planteamiento es que si los estatutos no preveían la retribución, los tribunales dejaron claro que estamos ante una liberalidad. Estamos ante un pago que obedece a una simple voluntad de la empresa, pero no una obligación que emane en estos casos de los estatutos. Y como liberalidad no es deducible. Este criterio se intentó superar a través de una reforma ya de hace unos años de la ley del impuesto sobre sociedades, diciendo expresamente en su artículo 15 que no tiene la consideración de liberalidad las retribuciones que puedan percibir los administradores
en su condición de acto ejecutivo, para entendernos. Con lo cual parecía que estaba solventado el tema. Que dijeran lo que dijeran los estatutos, fiscalmente no había problema. Lo que ocurre es que este mismo artículo 15, en otra letra distinta, la letra G, si la memoria no me falla, dice que los pagos contrarios al ordenamiento jurídico no son deducibles. Y de ahí el Tribunal Económico Administrativo Central, hace un par de años aproximadamente, dictó una resolución en la que expresamente decía: es cierto, la retribución que se paga al administrador y que no consta en estatutos no es liberalidad. Pero la propia ley del impuesto sobre sociedades, en otro apartado en concreto, nos dice que los pagos ilegales no son deducibles. Por tanto, interpreta el Tribunal Económico Administrativo Central, no estamos ante una liberalidad, pero sí estamos ante un pago contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, no es deducible. Este es el criterio que se viene manteniendo y que espero que se rectifique, porque es un grave error. Esa no fue la voluntad del legislador en la reforma, creo, del 2015, ni responde tampoco a la interpretación correcta de nuestro ordenamiento tributario, que exige calificar los hechos desde el punto de vista tributario de acuerdo con su verdadera naturaleza. Y aquí está claro que si yo cobro, diga lo que digan los estatutos, la verdadera naturaleza es una naturaleza retributiva y por tanto gasto. Es curioso que Hacienda admita que se declare en renta y no admita como gasto deducible en sociedades, lo cual es una clara asimetría. Esta barbaridad, si me permiten, jurídica, no está siendo aceptada por los tribunales de lo contencioso administrativo en materia mercantil, la que han establecido ya en varias ocasiones, incluso también la audiencia, y no recuerdo ahora si el Tribunal Supremo, pero en cualquier caso el Tribunal Supremo tiene una cuestión en recurso de casación aceptada por interés casacional en ese sentido, han venido a decir: oiga, conste o no conste en estatutos, esto no es una liberalidad, esto es retribución. No han entrado, es cierto, si es un gasto contrario al ordenamiento, pero de lo que se deduce de los tribunales en vía contencioso administrativa es que digan lo que digan los estatutos, hay que ver otra serie de circunstancias que no entramos en esta webinar, pero digan lo que digan los estatutos, oiga, si se acredita que efectivamente esta persona es administrador, ha trabajado, se está retribuyendo, realiza las funciones, pues si eso se acredita, eso es gasto fiscalmente deducible en el impuesto sobre sociedades. Recapacito. Como no queremos problemas los asesores fiscales y lo que queremos es seguridad jurídica, primero, verificar si en los estatutos de la sociedad se establece que el cargo es retribuido o no. Segundo, si los estatutos dicen que el cargo es no retribuido, es gratuito, hemos de modificar los estatutos siempre y cuando querramos retribuir el cargo de administrador. Tercero, si los estatutos dicen que el cargo es retribuido mediante una cantidad fija, no tenemos ningún tipo de problema. Cuarto, no tengo por qué cobrar aunque sea administrador. Quinto, administrar es ejercer funciones al máximo nivel directivo. Funciones, por tanto, directivas. Y la gran pregunta es, pero es que yo, aparte de ser administrador de lo que no cobro, trabajo en la sociedad porque realizo determinadas labores comerciales, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues no ocurre nada. Por esas labores en concreto que yo realizo, que no son por administrar, que son distintas, son equivalentes a las que serían las de un trabajador ordinario, por esas funciones en concreto, yo puedo tener perfectamente mi retribución, me aplicarán el tipo de retención correspondiente, igual que un trabajador ordinario, no plantean ningún tipo de problemas. Y ya que les he hablado de retenciones, una advertencia. Por la parte de la retribución que yo cobre como administrador, hay retención fija. No se aplica el tipo de retención según el importe de la retribución y las condiciones familiares, sino que se aplica el porcentaje fijo de retención. Y una última cuestión que les invito a reflexionar.
Recuerden que la exención de patrimonio y la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en empresa familiar requiere que se ejerzan funciones directivas y que más del 50% de mis retribuciones procedan de funciones directivas. Las funciones directivas están definidas en una normativa que desarrolla la ley del impuesto de patrimonio. Cuidado en que solo cobre por funciones ejecutivas, vender, despachar al público, tener funciones técnicas dentro de la empresa, pero no cobre por funciones directivas, porque si no cobro por funciones directivas, estoy incumpliendo el requisito del impuesto sobre patrimonio o, en su caso, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Consejos, por tanto, revisen los estatutos de la sociedad, corríjanlos en su caso en función de cuál es su idea. Si se retribuye, esto es gasto deducible y obviamente es renta en el impuesto sobre la renta, y tengan en cuenta la incidencia que todo ello puede tener en el ámbito del impuesto sobre patrimonio y en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Espero haberles aclarado las dudas que pudieran tener sobre esta cuestión, pero no duden que tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, volveremos a hablar nuevamente al respecto. Y si tienen alguna duda, consulten, mi libro, editado en esta excelente editorial que es Colex, sobre retribución de administradores o sobre retribución de socios, en los que se aborda de una forma, yo creo, amplia y sucinta toda la casuística que existe al respecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.